Bienvenidos al Vicente Video Tutorial. Veremos lo relacionado a la comparación de proporciones. ¿A qué me refiero con comparación de proporciones? Pues vean, dentro de nuestro estudio tenemos una serie de variables que para nosotros están relacionadas a factores de riesgos, a posibles factores de riesgo relacionados con la ocurrencia de casos de fiebre ictérica dentro de la comunidad de Huitzilia. Entre ellos están las variables como por ejemplo prácticas de hervido del agua, eh, contactos sexuales con los casos antecedentes, visualización de, de algunas características propias de los pozos, como por ejemplo estar al ras del suelo, estar cubierto o no, tener pared interna, tener una pared interna elaborada o no, que cuenten con pretil o no, etcétera. La idea es, estamos sospechando de transmisión hídrica y lo que estamos analizando es posibles fuentes, posibles rutas de llegada de posibles rutas de contaminación del agua, y ver, digamos, cuáles de ellas se asocian en mayor o, no, o menor medida, digamos, a la ocurrencia de casos. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, para estas variables que son dicotómicas, nos interesa ver, por ejemplo, para la práctica de hervido de agua, en qué proporción de los casos se presenta este antecedente versus en qué proporción de los controles se presenta este antecedente. Lo que estaríamos comparando es la proporción de las prácticas de riesgo o de protección entre ambos grupos. Por eso hablamos de comparación de proporciones. ¿Cómo lo haremos? Con el formato tablas. Utilizaremos en la función de análisis estadístico tablas, seleccionando como variable de salida o de respuesta casos y controles. Y variable de exposición, al igual que en el ejercicio de la tarea, aguas sucias en el pozo. Pues bien, aquí dos cosas. Veamos que lo que nos da esta función nos genera una tabla de frecuencias donde veremos para casos y controles el número de individuos dentro de cada una de estas categorías en los que se verifica la existencia de agua sucia visible en los pozos y no, y donde no se verifica esta situación dentro de sus hogares. De esta manera, dentro de los casos veremos que en el 90% de los casos se verificó la presencia de agua sucia visible en los pozos dentro de sus hogares versus en el 20% de los casos. Por tanto, nosotros decimos que hay una diferencia de proporciones a nivel de la muestra, donde esta variable está fuertemente asociada a la ocurrencia de casos. Es más, la proporción es alrededor de 4 veces mayor el antecedente de agua sucia en los pozos prácticamente es 4 veces mayor entre los casos que entre los controles. Pues bien, la pregunta que nos genera en este momento es, ¿estas diferencias las puedo encontrar o puedo esperarlas yo también en la población general de donde procede esta muestra? O sea, en el resto de la población de Huitzilia. Y eso es la pregunta que yo voy a contestar haciendo uso de la estadística inferencial. ¿Con qué probabilidad encuentro yo esta diferencia que he encontrado en mi muestra a nivel de población general? Para ello vamos a utilizar los valores que EpiInfo dispone en la parte inferior. Vemos que por el tipo de diseño, que en este caso es casos y controles, no es un estudio prospectivo, por lo cual no puedo generar indicadores relacionados a incidencia, por lo cual todos estos parámetros de riesgo, basados en riesgo no me son útiles en este momento. Acuérdense que el riesgo relativo se calcula a partir de incidencia acumulada en expuesto e incidencia acumulada en no expuesto. En este caso lo único que puedo generar son valores de prevalencia. Por tanto, el parámetro que utilizaré para comparar la información será los parámetros relacionados a la odds ratio. En este caso, la odds ratio cruda, el producto cruzado es de
.0259. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto tendrán que revisar ustedes lo relacionado a la interpretación de los odds ratio o razones de momio. Yo solamente les puedo decir que la no presencia de agua sucia visible en los pozos es un factor protector dentro del estudio. Eso es lo que me dice este punto 259. O sea, tengo un valor de razón de momios menor de 1, con lo cual la no presencia de agua sucia eh, la identifico como un factor protector. Y yo espero que este valor siempre sea menor que 1 dentro de la población general de donde procedo la muestra, con valores que van de 0.0051 a 0.1302. Observen que siempre están por debajo de 1. O sea, siempre espero que sea un factor protector en la población general. Si el valor llegara hasta 1 dentro del intervalo de confianza, pues quiere decir de que no sería un valor estadísticamente significativo, pero bueno, aquí tenemos, digamos, generado un intervalo de confianza. ¿De qué otros valores nos podemos auxiliar para ver esto eh, de si es el resultado estadísticamente significativo o no? Lo veremos a continuación. Entonces, tenemos dos elementos. Uno, una estimación puntual. Dos, un intervalo de confianza del valor dentro de nuestra población muestral. Lo otro que podemos hacer es, dado que vemos que hay diferencias del comportamiento de esta variable entre entre casos y controles, el test de chi cuadrado nos permitirá estimar si estas diferencias a nivel de población general esperamos que se presenten o no. Para ello hemos generado anteriormente una hipótesis nula. Acuérdense, hipótesis nulas generalmente siempre van relacionadas a los valores que hemos calculado. En ese caso tenemos una prevalencia, eh, podemos utilizar dos cosas, prevalencia eh, de visualización de agua sucia visible en los pozos en los casos versus prevalencia de agua sucia visible en los pozos en los controles. O como podemos utilizar también la odds. En este caso, la odds de casos cuando hay agua sucia visible en los pozos es de 29 a 3. Mientras que en los controles la odds relacionada a la presencia de agua sucia visible en los pozos es de 4 a 16. Entonces, siempre la pregunta será, ¿esta diferencia la puedo encontrar también a nivel de población general? Con lo cual planteo mi hipótesis nula. La hipótesis nula es de igualdad, por tanto la hipótesis nula lo que yo planteo es la diferencia entre casos y controles a nivel de población general será igual. O sea, no habrá diferencia, la proporción será igual en ambos casos. Mientras que la alternativa será lo contrario, con lo cual sí espero que estas diferencias existan a nivel de población general. El test exacto de Fisher, eh, por definición, siempre es el valor del test chi cuadrado más exacto que se puede generar, por el cual es el que yo prefiero que se utilice. Y si ustedes ven el valor es mucho menor que 0.05, que es el punto P de corte, con lo cual si este valor es mucho menor que el punto P, 0,5, yo puedo decir hay evidencia estadísticamente significativa como para rechazar la hipótesis nula, por lo cual digo, mis conclusiones son lo siguiente. Si hay diferencias entre la proporción de casos y controles que presentan aguas sucias visibles en los pozos, siendo mayor este dato en los casos. Si lo hago en razón de momios, digo, la no presencia de agua sucia en los pozos se evidencia como un factor protector.
y con esta fuerza de asociación 0.0259. Yo espero que a nivel de población general siempre se mantenga como factor protector y espero que el valor real dentro de la población esté contenido en este rango 0,051 y 0,1302. Y además puedo decir que estas diferencias son estadísticamente significativas, por lo cual doy por válido, digamos, este rango de valores y las conclusiones a las que he llegado. Pues bien, acá en el curso lo que toca es, a partir de PINFO, cómo generar el resultado. Si ustedes ven, lo que se complica ahora es la parte de análisis estadístico de la información. Eso rebasa, digamos, las razones de este curso, por lo cual propongo, hay que leer un poco de estadísticas aplicadas, pero también lo vamos a retomar dentro de la actividad presencial que realizaremos esta semana. Hasta aquí el presente video tutorial.